Ok, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señora secretaria. Presidenta, no tenemos cuenta. Ya están conectados los Así lo veo. invitados. Muchas gracias. Bienvenido don David Bravo, la señora Lorena Flores. Gracias por aceptar nuestra invitación de las Comisiones Unidas. Si les parece, podríamos pasar a escucharlos. El tema que nos convoca es el ingreso mínimo y los colegas han sugerido, o hemos querido, que ustedes pudieran ser invitados para poder escucharlos y que nos ayuden a ilustrar lo que es este debate tan importante para el país en los momentos además en los que nos encontramos. Yo aprovecho a dar la bienvenida a los distintos ministros, subsecretarios, asesores que nos acompañan. Don David, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Quisiera básicamente hacer dos o tres menciones que me parece que son relevantes tal vez para la discusión, a fin de que ustedes las puedan tener en cuenta para la conversación y por supuesto estoy disponible también a cualquier pregunta. En primer lugar, me parece que esta discusión que se está teniendo sobre el salario mínimo es fundamental considerar exactamente el punto donde nos encontramos actualmente en el caso del mercado laboral. El mercado laboral está en una situación bien compleja. La pérdida de entre 2 millones y 2,4 millones, dependiendo si usamos los datos del INE o los de la encuesta de la Universidad Católica, que se produjo desde el inicio de la pandemia hasta fines de julio, configura esa crisis que no tiene registro histórico. De ese punto más bajo de julio de 2020, en este minuto la recuperación de los empleos ha ido del orden de entre el 42 al 47%, dependiendo de nuevo los datos que se usen. Esta recuperación de los empleos en la práctica implica que todavía hay entre 1 millón y 1.300.000 empleos que se deben recuperar para llegar a los niveles que teníamos antes de la crisis. Pienso que uno de los grandes problemas que tenemos en este minuto tiene que ver con que por la naturaleza de la crisis sanitaria, la tasa de desempleo no está reflejando la verdadera dimensión de la crisis, y por este sesgo que tenemos todos de mirar la tasa de desocupación, me da la impresión de que no se está tomando en cuenta la importancia del problema que tenemos hoy día. La tasa de desempleo no refleja la gravedad de la crisis porque en la crisis sanitaria ha producido también un desplome en la tasa de participación laboral de hombres y mujeres, producto del temor al contagio, y por lo tanto la tasa de desempleo hoy día está encubierta. El INE está hablando de un 10%, los datos nuestros de 2 días atrás, la última semana, fueron 8%, pero esos números no son los que reflejan la verdadera magnitud del problema. Cuando se corrige por el problema de las personas que no tienen su empleo y no están buscando trabajo, Chile en este minuto, que no es el punto más bajo de la crisis, está con tasas de desempleo corregidas del orden del 20%, o sea, bastante parecida a las que tuvo Chile a comienzos de los años 80, en la crisis que tuvimos en el 82, 83, aunque parezca difícil de asociarse con ese periodo entonces. Entonces, el primer elemento que me parece a mí bien importante de decir es que todo lo que vayamos a discutir que tenga que ver con el mercado laboral está hoy día en un momento bien crítico, y esa crisis, si probablemente la tasa de desempleo reflejara aquello, estaríamos ciertamente en una situación de emergencia. Creo que estamos en una situación de emergencia y estoy seguro de que ustedes tienen conciencia de aquello. En primer lugar, ¿cierto? Ese es el elemento importante. Creo que, por lo tanto, en lo que tiene que ver con la legislación del salario mínimo, que sumamente importante. Es sumamente importante que el salario mínimo, incluso en estas condiciones, no se rezague respecto de las otras remuneraciones, pero estamos en un punto donde la situación es relativamente crítica por la falta de empleos, y
en consecuencia, es más delicado que nunca el equivocarse en la fijación del salario mínimo. Por otra parte, a lo que todos probablemente apuntamos es a que el ingreso de las personas, el mínimo ingreso que las personas tengan, es fundamental, evidentemente en una crisis como esta, y por lo tanto creo que es crucial el ingreso mínimo garantizado y cualquier otro subsidio que en la práctica permita que las personas que están en torno al salario mínimo, cualquiera sea este el monto que se fije, tenga el complemento necesario para asegurar que las personas tienen ese ingreso. Desde ese punto de vista, en mi opinión, hay que hacer el esfuerzo mayor en que el ingreso mínimo de las personas se incremente lo más posible, por supuesto dependiendo de los límites de los recursos fiscales, y es en una circunstancia como esta, un incremento del salario mínimo eh, eh, por, por niveles superiores puede atentar contra lo que necesitamos en este minuto, que es básicamente que se puedan recuperar los empleos. Como decía, llevamos, según los datos del INE, básicamente estancados a partir del mes de diciembre. Estamos en el nivel de empleo estancado, o sea, no se ha crecido. Según nuestros datos, abril y mayo, que son los meses más recientes, muestran estancamiento, por lo tanto no resulta muy promisorio. Hasta que nosotros tengamos una situación de recuperación de los empleos perdidos en la pandemia, me da la impresión de que hay que tener extrema cautela. Y por lo tanto, lo que quisiera augurar es como tratar de que la discusión se pueda hacer en función de los ingresos que las personas reciben. Hoy día más que nunca esos ingresos tienen que venir complementados por los recursos del Estado. Y un tercer elemento que quería mencionar es que hoy día existen unos subsidios a la contratación y son subsidios además que tienen una suerte de enfoque de género que es muy importante. Sin embargo, hay otros subsidios que son de carácter más permanente, que están hace tiempo, que son el subsidio al empleo juvenil y el subsidio al empleo femenino, que son importantes por eso mismo, porque son permanentes, ¿cierto? Son parte de la política laboral. Sin embargo, esos subsidios se han quedado muy rezagados respecto de los subsidios de contratación, por ejemplo. Entonces, en mi opinión, para que verdaderamente sean complementarios con la remuneración mínima que se tenga que fijar con las restricciones por la situación actual laboral, con el objeto de no provocar problemas para la contratación de las personas, esos subsidios que tal vez no están siendo discutidos hoy día, esos subsidios permanentes, en mi opinión, deberían ser actualizados. Esa es la única manera de asegurar que una persona que gana el salario mínimo, junto con tener el ingreso mínimo garantizado, eventualmente eso puede ser compatible también con los otros subsidios que hoy día transitoriamente se están entregando, que son importantes. Algunos van directo a los trabajadores, otros subsidian a la contratación en este minuto que es tan importante, pero es fundamental que se pongan al día los subsidios al empleo juvenil que quedaron rezagados hace mucho tiempo en términos de sus montos. Habría que igualarlo, por lo menos, ¿cierto?, en relación con los actuales subsidios a la contratación. Esa es mi opinión sobre la materia. Muchas gracias. Gracias, don David. No sé si quieren hacer preguntas los colegas o escuchamos. Don José García Rumiot, colega. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, don David, por su contribución al despacho de este proyecto. Quería consultarle si usted en toda la información que manejan nos pudiera dar una suerte de informe en relación con quiénes están percibiendo el salario mínimo. Porque no sé, yo entiendo que aquí hay como distintas situaciones.
uno siempre asocia el salario mínimo a las pymes y particularmente a las MIPYME, pero también yo escucho a colegas parlamentarios que dicen que un sector importante de grandes empresas también está pagando el salario mínimo. Yo también creo que hay mucho salario mínimo en entidades de servicios que difícilmente pueden ser, o sea, si subimos de manera considerable el salario mínimo, no sé cómo podrían funcionar, por ejemplo, los hogares para adultos mayores, las residencias para adultos mayores. No sé cómo podrían las municipalidades, por ejemplo, cubrir los mayores costos que eso pudiera significar la extracción del servicio domiciliario de basura, en fin. Pero yo creo que nos ayudaría mucho a nosotros si pudiéramos tener una suerte de panorama de cómo está distribuido el salario mínimo, ya sea por actividad económica, ya sea por los estudios que tienen los trabajadores, en fin, porque también eso probablemente nos podría ayudar a focalizar mejor los distintos aportes del Estado, los distintos subsidios del Estado. Muchas gracias. Gracias, senador García. Senador Lagos. Sí, oye, primero agradecer a David Bravo y a las demás personas que nos van a acompañar hoy día. La pregunta que le voy a hacer no es muy inteligente, ¿ya? Porque creo que, pero que es importante para la definición, que es lo siguiente. ¿Qué ocurre? Espera un poquito. Disculpe que estamos acá en varias reuniones de Zoom al mismo tiempo. La pregunta es la siguiente. En relación con lo que preguntaba el senador García respecto a cómo se compone la estructura salarial por sectores económicos, por tamaño de empresa, qué porcentaje, por ejemplo, de empresas de gran tamaño están contratando por el salario mínimo, ¿ya? Junto con eso, eso está asociado, no digo en el caso del senador García, pero en el caso de otras miradas, en el fondo a tener un salario mínimo diferenciado tal vez por el tamaño de empresa, por el sector. Yo creo que usted puede orientarnos, entendiendo que esto es algo que yo podría pedir ese informe tal vez de la Biblioteca del Congreso, pero su impresión respecto a qué ocurre con las remuneraciones mínimas en otras latitudes, en países tal vez más desarrollados que nosotros o economías emergentes como la chilena, respecto si hay esa diferenciación de salarios, si hay algún tipo de restricción o hay algún tipo de estímulo para que las empresas más grandes tal vez no descansen significativamente en el salario mínimo, pudiendo tener la capacidad de pagar mejores remuneraciones. Entonces, esa es una primera pregunta. ¿Qué pasa en ese esquema? Y lo segundo, ¿qué le pasaría a usted si tuviera que ver que la fijación del salario mínimo pudiera tener un tipo de fórmula o de parámetro que lo pudiera hacer de carácter más plurianual, ya sea cada 2 o 3 años, en función tal vez de variables, algunas tal vez muy objetivas, pero otras de carácter más de equidad? Si es posible plantearse un escenario así. Me explico, que uno diga, mire, vamos a tomar inflación esperada, vamos a tomar productividad laboral, pero también vamos a tomar tal vez un benchmark de lo que sería la línea de la pobreza, un mínimo ético, etcétera. Porque creo que esa es una discusión que se nos va a venir encima también y hay ganas de abordar a ratos, pero tal vez no es el minuto. O tal vez sí, precisamente el minuto, por todo lo que ha ocurrido. Son esas dos inquietudes. Gracias. Gracias, senador Lagos. ¿Alguien más? David, no sé si quiere responder. Sí, muchas gracias, senadora, por su intermedio. Entonces, quería hacer mis comentarios. Voy a responder ambos, porque pienso que está todo bastante relacionado a lo que decía el senador García y la pregunta del senador Lago. Bueno, esta es la pregunta tradicional que se hace siempre al momento de hacer fijaciones de salario mínimo, ¿cierto? Quienes llevan más tiempo en el Congreso saben que esto de alguna manera son los mismos temas que salen de manera bien frecuente. El perfil de quienes ganan el salario mínimo, ha habido anteriormente en otros gobiernos también comisiones que han hecho
que han estudiado el tema, y en mi caso también, bueno, mucho tiempo trabajando en este tipo de cosas. El perfil definitivamente de las personas que ganan el salario mínimo son básicamente personas que habiendo una varianza, por supuesto, de casos, pero está más concentrado en personas en empresas pequeñas, con personas de menor educación, también eh, con baja experiencia. Esos grupos concentran ciertamente quienes ganan el salario mínimo. Y hay un estudio que prácticamente se podría repetir año a año, digamos, con esta información, y creo que puede ser interesante tal vez como partir de la base de ese tipo de información como para poder trabajar en su fijación, establecer los criterios, como señala el senador Lago. Ahora, yo creo que acá la información clave la tiene hoy día el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo tiene acceso a los datos del seguro de cesantía, por lo tanto tiene información empresa por empresa, trabajador por trabajador, por tamaño, ¿cierto? Por sector. Y esa es información que no tenemos quienes, por ejemplo, nos basamos en encuestas, que si bien es información representativa, no llega a establecer, ¿cierto? Como en detalle, con granularidad, por ejemplo, lo que tal vez les puede preocupar, ¿cierto? Cuando hablamos de empresas grandes, por ejemplo, ¿qué proporción de personas, de qué estamos hablando cuando decimos que hay personas que ganan el salario mínimo, ¿cierto? Ese es un dato empírico. Y ese dato además se puede calcular de manera precisa a partir de la información del mes anterior, de hace 2 meses atrás, del año pasado, etc. Esa información la tiene el Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría del Trabajo la puede producir, y creo que podría ser interesante porque permitiría a lo mejor poner el contexto adecuado, ¿cierto? Y entonces evaluar de qué estamos hablando cuando decimos, mira, nos preocupa, por ejemplo, que las empresas grandes que pagan salarios mínimos, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje de personas? Vale la pena, ¿cierto? Como pensar en toda la legislación por casos que puedan ser muy puntuales o en verdad es algo anómalo, y entonces hay que poner el foco, ¿cierto? Sobre qué es lo que está detrás. Creo que la discusión podría ser mucho más iluminada con eso. Los datos están en el Ministerio del Trabajo. Sobre el tema del criterio, por una parte, ¿qué relación en teoría debería haber entre el salario mínimo, por cierto, y los criterios éticos, ¿cierto? Sobre el ingreso final? En mi opinión, es evidente que hay una relación, pero es forzado hacer pensar que una persona, y esa es estadística también que podríamos aportar con información, es equivocado pensar que que un hogar vive solo con un salario mínimo, ¿cierto? Los casos donde hay una persona que trabaja en el hogar con un salario mínimo son menores, pero también se pueden dimensionar. Entonces, no es correcto a mi juicio el forzar el argumento de que una persona con un salario, el salario mínimo debiera ser un equivalente a la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas o cosas por el estilo. Me da la impresión de que tenemos que empujar lo más posible porque los salarios ojalá sean lo más altos posible, ¿cierto? Pero forzar el instrumento del salario mínimo nos puede arriesgar a quedar peor que como comenzamos. Y yo simplemente recuerdo, por ejemplo, lo que nos pasó también anteriormente con otra crisis importante de menor envergadura que esta, que fue la crisis asiática, ¿cierto? A fines de los años 90, la tasa de desempleo subió, y se había hecho una negociación en su oportunidad también para establecer un crecimiento del salario mínimo con crecimiento de productividad pre-crisis. Ese tipo fue a mi juicio inconveniente finalmente el resultado, porque no hubo posibilidades de eventualmente hacer algún cambio a aquello,
Y sabemos que nos tomó mucho tiempo como país volver a tasas de desempleo de 7%, 6%. Entonces, acá estamos en una crisis que es mayor que la crisis asiática en este minuto del mercado laboral, entonces debemos ser doblemente cautos. Y estoy de acuerdo en que para adelante habría que tener un mecanismo. Si se ideara un mecanismo, yo argumentaría que ese mecanismo de aquí al próximo año debería incorporar como un elemento importante el ver si es que en verdad hemos recuperado los empleos perdidos en la pandemia, porque si no los hemos recuperado, me parece que todas las otras consideraciones podrían llevar a quedarnos con un salario mínimo que puede ser peligroso, digamos, si es que intentamos empujarlo excesivamente en la dirección de lo que debería ser un ingreso mínimo. Un ingreso mínimo tenemos que empujarlo, creo yo, hacia lo más alto posible, pero un ingreso mínimo no es exactamente el salario mínimo. El salario mínimo tiene impacto en la pequeña, mediana empresa. Encantado de hacer llegar antecedentes a partir de los datos que nosotros tenemos después de esta sesión, pero creo que los datos más importantes, tal vez en esta materia, los puede entregar ahora el gobierno o en algún otro momento. Muchas gracias, David. ¿Algo más, Ricardo? ¿No? Muchas gracias. Y ojalá envíen los datos sobre la empresa grande y el salario mínimo. Ok. Le vamos a dar la palabra entonces. Muchas gracias, David, y toda la información que nos pueda hacer llegar se agradece. Además a la señora Boich por haberlo contactado el día de ayer. Estimada Lorena, Lorena Flores, de Microdatos de la Universidad de Chile. Muchas gracias, senadora. ¿Es posible que comparta yo mi pantalla? Por supuesto. Tengo una breve presentación de básicamente 4 láminas. Bueno, muchas gracias por la invitación y más que dispuesta, ¿cierto?, a participar de esta discusión y quizás ayudarlos en el futuro si necesitan algunos datos o estimaciones. El salario mínimo tiene, diría yo, dos partes, ¿cierto? La primera, que tiene que ver con una parte valórica, ¿ya? Y en Chile yo creo que se nos ha ido olvidando un poco cuál era su objetivo inicial. Y aquí cuando uno busca evidencia de esto, encuentra que el objetivo es justamente, digamos, proteger a los trabajadores de remuneraciones indebidamente bajas. ¿Ya? Se habla mucho de superación de la pobreza, de reducción de desigualdad desde la OIT, desde la OECD se habla de estándares básicos de calidad del trabajo y de ayudar a aquellos que tienen posiciones más débiles en las negociaciones. ¿Ya? Pero esta es la parte valórica, digamos, de lo que uno tiene que discutir respecto al salario mínimo. Ahora, cuando uno se va a la evidencia en general, en Chile en particular, la evidencia muestra que en la mayoría de las veces que uno estudia, ¿cierto?, subir un salario mínimo, lo que ocurre aquí es que se han más bien golpeado los jóvenes y las personas que tienen o menos calificación o menos educación. ¿Ya? En términos generales, no es que se vea menos empleo en toda la economía, sino que vemos menos empleo en aquellos que justamente tienen menos experiencia, menos educación, menos capacitación. Pero ¿qué está pasando hoy día, cierto, en el mercado del trabajo? Es una situación bien especial porque estamos con desempleos altos, inactividad alta y una crisis producto de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, todo lo que hay de evidencia, en cierta forma, hoy día el mercado laboral se comportaría distinto. Ahora, según las mismas cifras del seguro de cesantía que entregó el Ministerio de Hacienda, que también tiene acceso a la base del seguro, hay 840.000 trabajadores que ganan entre 0,9 y 1,25 salarios mínimos. Eso quiere decir de aquellos que están hoy día cotizando en el seguro de cesantía es casi un 17%. Los sectores donde hay más personas ganando el salario mínimo son comercio, construcción, agricultura y pesca. ¿Ya? Estoy hablando, aquí puse yo los sectores más grandes, que tienen más impacto en términos de que contratan más personas.
y el 67% de ellos se concentra en empresas con menos de 50 trabajadores, que son, ¿cierto?, la micro y la pequeña. Ahora, hay un punto aquí importante, que yo también creo que ustedes, digamos, lo pueden solicitar al Ministerio de Hacienda, y es saber cuántos de estos trabajadores hoy día están acogidos a la Ley de Protección al Empleo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente, si se decide subir el salario mínimo, ¿cierto?, ¿cuántos empleadores realmente se van a ver afectados? ¿Por qué esto es importante? En crisis, normalmente lo que ocurre, ¿cierto?, es que yo despido a quienes tienen menos experiencia, menos capacitación, a lo más vulnerable, ¿cierto?, en términos laborales. ¿Ya? Los jóvenes, por lo tanto, por así decirlo, en una distribución del salario voy a sacar justamente a los más baratos, ¿ya? Y por eso tiende a subir el ingreso promedio cuando estamos en crisis. Si uno mira hoy día, el ingreso promedio es más alto que lo que teníamos antes del COVID-19, pero no porque hayan subido los salarios, sino que porque saco la cola inferior de la distribución. Claro, ¿ya? Y por lo tanto, aquí es importante saber a cuántos realmente están acogidos a la Ley de Protección al Empleo para ver cuánto va a ser el impacto. ¿Ya? Y eso creo que sería importante solicitarlo al Ministerio de Hacienda probablemente, o al Ministerio del Trabajo. ¿Qué pasa, por otro lado, con la línea de la pobreza? ¿Ya? La línea de la pobreza hoy día es casi 177.000 pesos. Si uno piensa que hay 2,9 personas, ¿cierto?, por hogar, uno tendría que pensar que el salario debiera acercarse a 381.000. Ahora, cuando uno calcula, más bien, ¿cierto?, el Ministerio de Desarrollo Social publica su línea de la pobreza, lo hace con un estrato de referencia que tiene más personas en su hogar, y por eso la discusión se ha llevado a 5 personas o entre 4 y 5 personas. Ahora, si uno piensa en un monto así, hay que pensarlo en un largo plazo y quizás comprometerse, como preguntaba el senador Lagos, en alguna medida que me permita, ¿cierto?, ir para alcanzar eso en algún periodo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros subimos el salario mínimo hoy día? Probablemente, ¿cierto?, se van a ver muy afectadas las micro y las pequeñas empresas, que son, como les decía yo, el 67% de ellas tiene personas que ganan el mínimo. ¿Qué se puede hacer ahí? Yo creo que es importante entregar a esas empresas un subsidio para que se pueda solventar esta alza, o ingreso, ¿cierto?, el mínimo garantizado, pero que esté focalizado. ¿Ya? Yo creo que aquí es importante tratar de sacar a las más grandes que tienen una espalda financiera mayor y focalizarlo en aquellas que lo necesiten. Y aquí hay otra idea que básicamente me gustaría haber hecho, pero que no se puede porque estos datos no están disponibles, pero sí lo puede hacer el Ministerio de Hacienda o el Ministerio del Trabajo. Es que con los datos del seguro de cesantía uno podría también considerar ahí y pegar, ¿cierto?, tanto la información que tiene impuestos internos por nivel de venta, ya no solo por tamaño de empresa en términos del número de trabajadores, sino que por nivel de venta, y eso con el seguro de cesantía para saber cuántas personas, ¿cierto?, hoy día en empresas más chicas están efectivamente recibiendo el salario mínimo, y por lo tanto de cuánto sería la cuantía de entregar un subsidio focalizado para poder así subir el salario mínimo. ¿Ya? Yo creo que esas son estimaciones importantes que hay que tener en la mesa para poder saber, ¿cierto?, cómo tomar las decisiones entre subir o no un salario mínimo. Lo último que voy a dejar de presentar ahí, yo creo que es muy importante en términos de el momento que estamos viviendo, y tenemos que también recordar, ¿cierto?, en términos de desarrollo de país, nosotros estamos en un momento de desarrollo donde las desigualdades importan, ¿ya? Y si no importaran, no hubiésemos tenido lo que tuvimos en octubre del 2019. Esto está stand-by no porque se hayan, ¿cierto?, complacido, por así decir, llenado un poco las demandas que había en ese momento, sino que está stand-by por lo que significa hoy día la pandemia.
Y por lo tanto hay que avanzar, en mi opinión, hay que avanzar hacia seguridad social, hay que avanzar hacia niveles de superación de la pobreza. Es un mal momento en términos económicos, pero también tuvimos malos momentos antes, entonces creo que quizás el compromiso de un largo plazo a una cifra mayor puede ser una salida también a una fijación de salario mínimo. Y con eso me refiero a, por ejemplo, lo que se hizo cuando se pensó en el salario ético de 250.000 y se hizo en varios años. ¿Ya? Es lo mismo que se puede hacer hoy día y a lo mejor empezar a trabajar, ¿cierto?, en pensar en salarios que sí puedan ayudar a las personas a salir de la pobreza. Gracias, Lorena. Si nos puedes mandar la presentación, se agradecería mucho, que la estaban pidiendo varios colegas, y ofrezco la palabra. No hay preguntas. Presidenta, Sí, si me señora permite, García, por quiero supuesto. agradecer mucho a Lorena por su exposición y quería consultarle, porque usted nos dice que el 67% de los trabajadores que perciben el salario mínimo está en micros y pequeñas empresas. Uno podría decir, o como que tiene la tentación de decir, que hay un 33% de grandes empresas que también tienen trabajadores. Es que esa es mi pregunta, senador Lago. Porque, claro, porque si el 67% es micro y pequeña empresa, o sea, estamos hablando de con ventas inferiores a 100.000 UF. No, ahí está calculado por tamaño de trabajadores. Solo por tamaño de trabajadores, ya. Solo por tamaño. Por eso yo decía que aquí sería muy importante unir ambas información, tanto tamaño como venta, que es lo que tiene impuestos internos hoy día. Que es la información que le pedimos al director y dijo que le iba a mandar al correo de la Secretaría, pero todavía no llega. No, llegó recién, Presidenta, le dije, lo estamos mandando, sí. Ya, pedí que la enviaran a todos los colegas. Perdón, ¿a qué director? Al director de impuestos internos. Ya. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que habíamos pedido información al director de impuestos internos y a la directora del INE? La información del INE llegó y Soledad se la remitió, entiendo, a los correos de todos ustedes. Estamos en eso, Presidenta. Ya. Muy bien. Ya, pero la pregunta, Pepe, señora Lorena, la pregunta, si usted tuviera que identificar los trabajadores del otro 33%, usted nos podría decir, mire, como decía el senador Lago, no sé, pues el otro, hay un 20% en mediana empresa y hay un 13% en grande empresa, o están todas en mediana empresa. Tendremos, porque mire, yo quiero ser bien sincero y no la quiero poner en esto en una dificultad, está lejos de mi ánimo, pero es que lo que normalmente uno escucha es que el 67% es micro y pequeña empresa, por lo tanto, el otro 33% está en grandes empresas, y eso suena fuerte. Bueno, y de ser así, tendremos que tomar las medidas que consideremos. Yo no estoy por negar, pero si usted tuviera que hacer la identificación, o si usted tuviera que hacer más que la identificación, la caracterización de dónde está ese otro 33%, ¿qué nos podría decir? A ver, de seguro que van a haber más personas que ganan el mínimo en la mediana que en la grande, ¿ya? Pero hay en la grande. Y esa es parte de la discusión que hoy día se está dando. O sea, ¿por qué todavía tenemos empresas, cierto, con ventas altas y con tamaño de empresa grande por número de trabajadores y están pagando el salario mínimo? Entonces ahí viene la discusión justamente más valórica del salario mínimo. Esa distribución también se la pueden pedir al Ministerio del Trabajo o al Ministerio de Hacienda. Ellos lo pueden calcular fácilmente dónde y cómo es la distribución, ¿cierto?, por tamaño, tanto de trabajadores, o si lo consideran con impuesto interno, por venta, porque ahí también es importante, sobre todo hoy día con esta crisis, considerar las ventas. Ya, pues si yo miro solo el número de trabajadores, me puedo equivocar respecto a quién voy a aplicar, ¿cierto?, un salario mínimo mayor, o a quién le voy a entregar un subsidio si es que se va a subir y por lo tanto quiero focalizar. ¿Ya? Por eso creo que es importante combinar ambas cosas. Muchísimas gracias, Lorena.
Muy gentil. Gracias, senador García. Senador Montes. Está silenciado. Saludo también a los invitados. Quiero preguntar sobre las pymes, no el 33%, el 67%. Porque, bueno, el 67% estimado de acuerdo a cantidad de trabajadores. Nosotros recién tuvimos datos no de acuerdo a cantidad de trabajadores, sino que de acuerdo a venta. Y el dato que tuvimos que de las pymes, según venta, menos de 25.000 UF, el 37% le iba bien. ¿Ah? Y le había ido bien ahora, había recuperado, o sea, no había tenido problemas en la crisis. Entonces, a mí me parece importante tener eso en una visión no solo coyuntura, sino que en periodo un poquito más largo. Además, dentro de la pyme hay una serie de pymes de alta tecnología. Y son pymes. ¿Eh? Además, acuérdense que hay financieras y empresas de seguro también pymes. O sea, hablar de pyme en este caso hay que diferenciar. Porque dentro de pyme más y de mayor volumen de venta, a lo mejor hay también problemas de, ¿cómo llamarlo?, de ético. ¿Ah? O sea, podrían pagar más, pero se acostumbraron a pagar. Entonces yo pediría un comentario sobre eso. Y también una cosa que dijo hace un rato David Bravo, porque él dijo, el salario mínimo está ligado a capacitación o a estudios, digamos, y a, ¿qué más? Básicamente era estudios. Y yo quiero, y productividad, o sea, son las dos cosas que él señaló. Pero yo creo que es bien diferente dentro del mercado donde se trabaja, porque hay todo un sector de la economía que está hecho para pagar el mínimo, está diseñado para pagar el mínimo. Y por lo tanto, el objetivo no es mejorar la productividad, y estoy hablando mantención de jardines, estoy hablando de que son unos varios miles, estoy hablando de todo lo que es basura, estoy hablando también manipuladoras de alimentos, o sea, hay un conjunto de funciones, paradojalmente eran públicas en su momento y ahora están hechas para eso. Entonces las empresas cuando postulan a las licitaciones parten de la base que van a pagar el mínimo, ¿eh? O sea, y eso está instalado de esa manera y al final ha terminado con una presión desde el presupuesto para que le paguen un mes adicional y cosas por el estilo. Pero en términos de salario mínimo está hecho así. Yo no conozco el resto de la economía, pero me imagino que en el resto de la economía deben haber subsectores de la pyme que pagan mínimo, que tienen que ver con condiciones más bien de la producción también, que buscan gente con estas condiciones. Y lo último que quiero plantear, el ingreso mínimo garantizado, hay dos enfoques. Un enfoque que el que nosotros tenemos ahora y el enfoque que nos propuso la OIT cuando discutimos este proyecto. Este era un enfoque de decir, yo fijo un tanto que le voy a agregar al mínimo. Y la OIT nos proponía decir, voy a poner un mínimo y a los que no pueden pagar ese mínimo les voy a dar un subsidio. Lo que usted estaba planteando Lorena planteó eso. Voy a pagar y voy a además condicionarlo a ciertas acciones de transformación del lugar de producción, de capacitación y otras cosas más. O sea, va a tener una actitud más proactiva del Estado. Pediría si pudieran reflexionar sobre esto, porque yo he estado tantos años definiendo, me ha tocado estar en esta misma discusión y la verdad que al final se repite lo mismo, pero no actuamos sobre la base del problema, que es por qué hay gente que trabaja con esa productividad, con ese nivel de educación, pudiendo tener una política estatal mucho más proactiva. Eso. Gracias, senador Montes. Senador Galilea. No sé si el senador Lagos me había pedido la palabra o no. Sí, la había pedido, pero entre medio lo ha pedido Carlos, Rodrigo, me parece que el senador Letelier también. Pero lo mío era bien puntual. Entonces, senador Lagos, usted primero y después le damos la palabra al senador Galilea y al senador Letelier. Sí, era una pregunta que creo que traté de hacérsela a don David y ahora se la planteó a Lorena a propósito de que no podemos descartar, y muy probablemente sea así, de que haya un porcentaje, y no quiero decir si muy alto, pero no voy a ser chico tampoco, que en empresas que tal vez que tienen mucha productividad, buenas utilidades, ventas muy altas, estén contratando personas por el mínimo, trabajadoras y trabajadores. No me cabe ninguna duda que debe ser así. Puede que no sea grande, no sé, pero eso es así. Mi pregunta es, ¿qué hacen en otros países respecto a eso, en aquellos países que tienen salarios mínimos? Si tienen esa distinción o no, y si hay una distinción, vuelvo a reiterar la pregunta respecto a salarios mínimos en función del tamaño o tipo de empresa.
me imagino que debe ser engorroso, pero hago la pregunta, porque si tenemos la inquietud acá y queremos abordarlo, hay que ver de qué forma se aborda. Una, establecer tal vez lo fácil decirlo, pero no sé si la práctica sea correcto, es decir, bueno, tengo distintos salarios mínimos por tamaño de empresa, que me imagino que puede ser complejo, pero o buscaremos otra fórmula, pero tal vez alguien ya la descubrió la fórmula de qué hacer. Entonces, para saber y conocer esa experiencia. Esa era mi pregunta. ¿Cómo se le hace en otros países más sofisticados que nosotros, que tienen salario mínimo, tienen empresas de distinto tamaño, y si es un tema o no es un tema el que pagan el mínimo las empresas grandes? Y si es un tema, cómo lo resuelven o cómo lo abordan. Eso. Gracias, Lagos, senador Galilei, senador Letelier. Gracias, presidenta. Senador Bianchi. Yo quería aprovechar de preguntarle tanto a Lorena como a David por un tema que a mí me parece que es muy masivo en Chile y que tiene que ver, al final, e incide con la fijación a política de salario mínimo, y que es la subdeclaración de rentas en nuestro país. Cuando uno mira primero las estadísticas de remuneraciones y uno se fija en lo que tienen la Superintendencia de FP o la propia Asociación Chilena de Seguridad, los promedios y las medianas de rentas son notablemente más altos que el promedio general que después indica todos los estudios de corte nacional. Es decir, entre las empresas más formales y las menos formales hay una brecha monumental que no está bien explicada a mi juicio. Después, si uno se va por porte de empresa, también uno tiene una diferencia gigantesca. Las empresas con más de 200 empleados tienen medianas y tienen promedios notablemente más altos que las empresas que tienen 20 o menos trabajadores. Pero el punto no es que tengan menos remuneración, sino que la remuneración que presentan esas empresas de 20, 10, 5 trabajadores no es muy creíble. Lo mismo pasa con las trabajadoras de casa particular. Si uno mira las estadísticas, lo que declaran ganar las trabajadoras de casa particular en Chile, promedio o mediana líquida, es como 230.000 pesos, 240.000 pesos. Y todos creo que estamos conscientes de que eso no es real. Entonces, ¿cómo? A mí siempre me angustia esta subdeclaración que tenemos en Chile, que es monumental. Nos vamos también al tema, a la subdeclaración por horas. Si ustedes miran los datos de contratos entre 1 y 30 horas, los contratos a jornada completa, también se llega a una cosa increíble. Y a mí me ha tocado mucho ver en la vida que una de las maneras de, entre comillas, evasión o subdeclaración es declarar de que las personas trabajan menos horas de las que en verdad trabajan. Eso en las empresas pequeñas, en contratistas, qué sé yo, no cuesta nada, porque son redes distintas, los problemas no se solucionan en los tribunales de trabajo, sino que tienen otras dinámicas muy distintas. Entonces, yo creo que aquí debiéramos, a la hora de dar toda esta ayuda y plantearnos los desafíos éticos que tiene todo esto, tenemos que ser capaces también de alguna manera, sincerar, controlar, mejorar, cruzar datos entre la Dirección del Trabajo, la AFP, en fin, porque tenemos una situación ahí que es, a mi juicio, tremenda. Termina afectando no solamente el tema de salario mínimo, sino que también termina afectando nuestras políticas en pensiones, todo lo que ideemos termina muy fuertemente afectado por esta situación. Entonces, quería preguntarles si ustedes, ¿cómo ven, cómo arreglar eso? Porque vuelvo a insistir, toda la evidencia dice que en Chile tenemos una subdeclaración que es de un tamaño inmenso. Eso por una parte. Y
que eso va para los dos. Y a David Bravo le quería preguntar por qué él cree que, si bien las estadísticas actuales marcan entre un 8 y un 10% de cesantía, él cree que está más cerca del 20%. Cuando yo tiendo, lo que veo es que ahora nuevamente no solamente hay una subdeclaración, sino que hay un empleo no declarado, porque en nuestro país, y creo que a varios parlamentarios les ha pasado lo mismo y han pesquisado lo mismo, la gente cree erróneamente de que si se pone a trabajar deja de recibir los IFE y todas las cuestiones. Entonces, hay cantidades y cantidades y cantidades de personas que trabajan efectivamente, que tienen los contratos firmados sin fecha en un cajón, hasta que aparezca la inspección del trabajo, porque mientras no aparezca la inspección del trabajo, prefieren mantener el tema debajo de la alfombra, por así decirle, para que no los vaya a perjudicar eventualmente en respecto de los bonos. Entonces, yo no tengo la percepción, si bien es evidente que hay un problema de empleo, a lo mejor por estar en zona agrícola que subsiste mejor en estos momentos, no me suena, no me parece que sea tan evidente que esto esté más cerca del 20 que del 10. Pero bueno, la suma de todos esos factores creo que nos deben hacer pensar y proponer medidas correctas, lo más correctas posibles para la fijación de este nuevo salario mínimo, que siempre es un desafío de que ayude, pero que no sea un desincentivo en muchas ocasiones. Gracias. Ok. Gracias, senador. El senador Juan Pablo Letelier. Gracias, presidenta. Primero, saludar a nuestros invitados, agradecerles sus presentaciones, hacer la siguiente consulta, que es una discusión quizás por las líneas de lo que nos presentó al final de su presentación Lorena, que es una discusión ya no técnica, es política moral. Y que la pregunta es, ¿debemos aceptar que existan empleos con rentas tan bajas en un país que tiene un per cápita de $20,000? Porque siempre nos dicen desde la teoría económica que si uno aumenta el sueldo base, mucho se va a destruir empleo o se va a informalizar. Parece que en nuestra economía ya tenemos un sector bastante más amplio de lo que queríamos reconocer antes de empleo informal. Eso es un dato. Es evidente, yo comparto eso con David, que quienes reciben los sueldo mínimo es quienes tienen menores niveles de calificación. ¿Está bien? La pregunta es, ¿qué pasa si uno toma un salto para aumentar el piso en que estamos más agresivos? ¿Hay demostración empírica real de que eso significa pérdida de empleo? Y la otra parte, ¿vale la pena tener empleos tan precarios? Si no es mejor que ese segmento que no logra insertarse bien en el empleo, inyectar ahí la capacitación, porque es evidente que nuestro sistema de capacitación, el CENSE, deja bastante que desear. Parece que ahí no es muy eficaz la inversión pública en esa materia. Pero mi gran interrogante, a juicio de ustedes, hacer un acuerdo plurianual para dar un salto más significativo puede ser un buen camino en esta actual coyuntura, y eso arriesga la creación de empleos tan significativamente o no. Gracias, presidente. Gracias, senador Letelier. Si les parece, le damos la palabra a Lorena. Perdón, senador Bianchi me lo había pedido y la senadora Goit. Sí, gracias, presidenta. Bueno, saludar a todas y a todos, a ambas comisiones de Hacienda y de Trabajo y a quienes nos acompañan. Mire, presidenta, yo creo que esta es una discusión que la damos año a año y que yo siento que hay que abrirla más que nunca a la realidad del Chile que hoy día tenemos. Cuando escucho que probablemente las personas que tienen salario mínimo son las menos calificadas, eso ya no es así. Existen muchísimas personas extranjeras que tienen altas calificaciones y que incluso hasta 2 títulos profesionales que están efectivamente ganando el mínimo. Y por eso es que yo creo que la indicación que además usted hizo junto conmigo, fíjese que ni siquiera es inadmisible, porque tiene mucho que ver. Primero, no representa ningún gasto adicional y quiero proponer una indicación que elimine
los avisos laborales donde se solicita a los postulantes que den su expectativa de renta, porque ese es el primer abuso para poder pagar el salario mínimo. ¿Y por qué digo esto, Presidenta? Porque al llegar una persona a pedir trabajo y se le pregunta cuál es su pretensión de sueldo, la persona con tal de encontrar el trabajo va a decir, mire, esa persona comienza a trabajar aún teniendo calificación. Entonces, bueno, hemos presentado proyectos de ley con integrantes de la Comisión de Trabajo en esta misma línea y hemos presentado ese mismo proyecto de ley, lo hemos transformado en indicación que ojalá puedan suscribirlo más senadoras y senadores para poder debatir sobre este tema. Esa es una cosa, Presidenta. La segunda reflexión que yo quiero hacer, y en voz alta, es porque aquí discutimos efectivamente el salario mínimo y no hemos tenido, no tenemos no hay una realidad en este pago mensual, porque ocurre que las grandes empresas, el retail, supermercados, etcétera, tienen las mismas obligaciones que un negocio pequeño, que un kiosco, que una tienda, que un negocio de infinito menor tamaño. Y ocurre que esa persona probablemente no tiene cómo poder pagar más de lo que está pagando. Nosotros tenemos en la región de Magallanes un incentivo a la contratación de mano de obra que es el ex 889, donde el Estado efectivamente le hace una retribución al empleador de casi el 18% y que muchas veces eso se va al trabajador. Entonces, aquí lo que falta es sincerar esta discusión. O sea, hay empresas que, yo escuchaba el año pasado, creo, el señor Luxis, que decía que él va a empezar a pagar sobre los 500.000 pesos. O sea, él pagaba menos que eso con toda la diversidad de empresas que tiene. O sea, yo creo que hay un abuso histórico con respecto al salario mínimo. Y otra cosa importante, Presidenta, tiene que ver con el egreso de una familia. Porque aquí estamos considerando el ingreso. El ingreso, claro, va a ser el salario mínimo. Pero el egreso hoy día de una familia está muy por sobre el salario mínimo. Y de hecho, de eso no nos hacemos cargo. Entonces, yo creo que va a tener que haber un sinceramiento donde el Estado chileno va a tener que buscar, primero, incentivos para poder lograr que haya una tasa menor de desempleo, que es la que tenemos el día de hoy. El empleo va probablemente a crecer mucho más el desempleo porque hay mayor automatización. Muchas industrias, muchas empresas, supermercados y otras tantas industrias más han automatizado su operatividad. Por lo tanto, esto ha generado efectivamente en personas incluso calificadas un desempleo real, concreto. Y esta pandemia desenmascaró toda esta realidad. Entonces, a mí me parece que uno de los temas también que tenemos que tratar con mucha fuerza es el egreso que tiene una familia. Yo sumaba en arriendo, alimentos. Mire, estoy sobre el 60% del salario mínimo, casi la renta promedio de 550.000 a 600.000 pesos mensual. Y si nosotros seguimos efectivamente tratando y ajustando el salario mínimo en 7.000, 8.000, 5.000 pesos anuales, la verdad es que no estamos haciendo ningún sinceramiento con esta discusión. Claro, el salario mínimo no es de cargo del Estado de Chile, pero el Estado debiera contribuir que aquellas personas que no pueden pagar un mayor salario mínimo, bueno, se le pueda entregar ese subsidio adicional para que las personas a lo menos lleguen al mínimo de lo que pueden ser sus egresos, lo que gastan mensualmente. Yo quiero pedirle, Presidenta, que además se observe la indicación que hemos presentado, porque si bien alguien puede decir que está ajena a la idea matriz del proyecto que están discutiendo, tiene mucho que ver con el proyecto porque efectivamente prohíbe este abuso permanente del empleador cuando solicita la renta a la persona que está encontrando un trabajo, porque esa persona lo que va a tener que decirle, y esa es la realidad, mire, págueme el mínimo con tal de entrar a trabajar. Sugiero que ojalá esto pueda usted sancionarlo y luego en sala, bueno, vamos a ver en qué condición hacemos nuestro voto con respecto a este salario mínimo que no refleja la realidad del egreso de lo que se gasta en una familia en nuestro país. Gracias, Presidente. Gracias, senador Bianchi. Senadora Goich. Presidenta, primero agradecerle tanto a David como a Lorena los datos y ayudarnos a pensar, porque yo creo que esta discusión del salario mínimo tiene esa particularidad. Todos entendemos, y nos ha tocado muchas veces, lo señalaron varios colegas, que esta es una discusión difícil, compleja, donde nunca quedamos contentos, porque siempre el salario mínimo es poco, ¿no? Para decirlo en términos muy coloquiales. Pero en esta ocasión lo hacemos en un contexto de pandemia, de mucha incertidumbre también, de un objetivo que compartimos todos, que es la protección de ingresos y donde hemos tomado medidas excepcionales, ¿no? Que incluso nunca pensamos algunas que íbamos a tener que tomarlos, que han de alguna manera hecho pensar fuera de la caja o expandir
las posibilidades, ¿no? Entonces, en eso yo entiendo que esta discusión tiene que ver no solo con el monto del reajuste del salario mínimo, sino también cómo esto juega con los mecanismos de protección social que tenemos, algunos de ellos ya diseñados, ¿no es cierto? Y los incentivos a contratación o retención de trabajadores. En el fondo, que es necesario en este contexto poder mirar las tres cosas. Y entiendo un poco que para allá iba David en el planteamiento que nos hizo inicialmente. Sobre eso, aquí una es la discusión del monto en lo que tenemos que resolver, otra vez tiene que ver con el mecanismo, ¿no es cierto? Tenemos que discutir los plazos, eso es parte de lo que está en la discusión, y cuáles son quizás las variables o los indicadores que tenemos que considerar en todo este juego. Uno podría decir, hagámonos cargo del corto plazo y después sentémonos a discutir de nuevo, o podemos avanzar en el diseño de algo que también tiene que ver con cuál es el sentido que tiene o el objetivo del salario mínimo en este contexto, que yo siento que eso está a la base y que todos queremos ampliarlo a no solamente un indicador que establece una base, ¿no es cierto?, sino hay varias otras señales. Entonces, en función de todo eso, yo quiero hacerle como el planteamiento más amplio a nuestros invitados de cómo abordar esta discusión. Yo entiendo que todos queremos garantizar, además en el contexto que hemos tenido, mínimo, en la discusión de los mínimos comunes, no solo mínimos aceptables, sino mínimos éticos, pongámoslo así. Y en eso el que jueguen subsidios me parece que es algo que vamos a tener que mantener. Pero tengo una preocupación, que es en qué medida los subsidios que complementan también juegan con las posibilidades de reactivación o los incentivos a contratación. O sea, nosotros hemos garantizado un ingreso a la familia vía IFE y eso es algo que teníamos que hacer con la pandemia, no hay ninguna duda de eso y nos alegramos. Pero también en qué momento eso empieza a contrarrestarse con la posibilidad de reactivar, de generar empleos. Le dejo planteado esa inquietud a nuestros invitados, porque creo que es compleja, no es solo una discusión técnica, es una discusión que también tiene rostros, ¿no es cierto? Tiene realidades concretas, que es un poco lo que tenemos que abordar en este debate. Gracias, senadora Goich. ¿Alguien más? Si no, le damos la palabra a Lorena para que pueda responder. Lorena, muchas gracias. Por su intermedio, señora presidenta, voy a pasar a responder lo primero, que el senador Carlos Monte había preguntado por los datos que recibieron desde Impuesto Interno y que ahí hay algunas empresas pequeñas que les ha ido bien. Yo creo que justamente es importante ahí hacer la diferencia. Pasa que empresas de tecnología o empresas financieras son pequeñas en términos de la cantidad de trabajadores, pero son importantes en términos de ventas y además tienen personas más calificadas. En general no pagan mal esas empresas, pero habría que buscar efectivamente si también tienen salarios mínimos, ¿cierto? Entonces yo creo que, insisto con que eso es algo que hay que mirar bien en detalle, junto tanto con datos de impuestos internos como del seguro de cesantía, ya que son datos administrativos y que permiten ir casi root a root para poder saber qué empresa está pagando y en qué condiciones el salario mínimo. Después había algo de si efectivamente la capacitación y la productividad tenían que ver con el salario mínimo. Se supone, y uno de los objetivos justamente, o se entiende, ¿cierto?, que el mínimo es como un salario de entrada al mercado laboral, ¿ya? Sin embargo, se ha visto que hay personas que se han quedado ahí en ese salario mínimo o que tienen empleos poco productivos y por lo tanto quedan con un salario siempre cerca del mínimo y es difícil que suban. Alguien hablaba por ahí jardineros, pusieron varios ejemplos, pero la verdad es que justamente son empleos que se consideran poco productivos en la economía. Por lo tanto, por eso quedamos siempre estancados. Ahora, la pregunta es, después, ¿países con mayor productividad pagan tan mal realmente a sus jardineros? ¿Qué hacen ellos de diferencia
¿Tienen tecnología incluida? Probablemente sí. ¿Ya? Tienen hasta sopladores, tienen máquinas para sacar el pasto, tienen otro tipo de instrumentos que se los permite también una capacitación constante. ¿Ya? Y eso es algo que nosotros fallamos en nuestro sistema y en nuestro sistema de protección social, donde muchas veces no incluimos la capacitación que entrega el CENSE, que además es de pocas horas y por lo tanto no permite estos saltos, ¿cierto?, de productividad. Después me preguntaban si existen en otros países salarios mínimos diferenciados. Bueno, existe, yo sé que, bueno, en caso de Chile, por ejemplo, que existe un salario mínimo diferenciado para los jóvenes. Antes de la ley de inclusión en el trabajo también existía para personas con discapacidad. Hay países que efectivamente tienen salarios mínimos diferenciados. En Europa en general se fija el salario mínimo más bien por negociación colectiva, y a veces esta negociación puede ser por rama. ¿Ya? Entonces voy a encontrar probablemente sectores con distintos salarios mínimos. En Finlandia, por ejemplo, el sector de la tecnología tiene un salario mínimo mucho más alto. ¿Ya? Eso probablemente en nuestro caso significa un costo de administración mayor, porque no tenemos la facilidad a lo mejor para estar fiscalizando y mirando esto, pero ya efectivamente se hace, digamos. Se podría ver y a lo mejor imitar algún mecanismo, pero hay que calcular ahí si el costo de administración de esto es más o menos el beneficio de hacerlo de esta manera, digamos, con un... de respecto a lo de la subdeclaración, es efectivo que hay, o sea, en mi experiencia, como yo he trabajado muchos años en diseño de política pública, y en mi experiencia es muy difícil en Chile, a veces resulta difícil diseñar cuando uno sabe que existe esta subcotización o subdeclaración. ¿Ya? A veces yo quiero entregar un subsidio mayor. Por ejemplo, recuerdo, yo participé en el diseño del subsidio al empleo joven, y queríamos entregar un subsidio mayor, pero la verdad es que quedó en un 20%, pensando justamente en temas de, bueno, es que si pongo más, quizás voy a generar un incentivo a hacer contratos que no son, y por lo tanto alcanzo a pagar ahí una cotización. Entonces, eso es algo que está siempre en nuestra mente, yo creo que de todas las personas que han trabajado en el diseño de política pública, y básicamente hace muy difícil después diseñar otras medidas. ¿Qué es lo que yo puedo sacar en conclusión de eso? Es que muchos de los beneficios que se entregan, beneficios sociales, a veces tienden a eliminarse de un monto a otro. Supongamos que yo tengo derecho a la pensión, pero cierto, si paso de un ITF 5 a 1,6, voy a decir cualquier cosa, lo perdí el beneficio. ¿Ya? Versus que tengo políticas que me van quitando el beneficio poco a poco mientras voy aumentando el ingreso. Eso, por lo tanto, no genera una distorsión tan grande entre pedir que me bajen un poquito el sueldo o bien que no me coticen por una parte, con tal de no perder un beneficio. Y de todas maneras, cuando los salarios vayan creciendo, voy a perder los beneficios, porque para eso está la política social, ¿cierto? Para ir quitando después los subsidios. Sin embargo, esto se puede hacer de una manera más paulatina para que no genere estas distorsiones. Respecto a la plurianualidad y si habrá daño o no en el mercado laboral, a ver, la evidencia dice que en Chile nosotros no ha generado un gran daño. O sea, si yo miro la cantidad de papers que hay y cuántos de esos dicen que efectivamente se ha perdido empleo después de un alza al salario mínimo, eso es poco, pero quienes pierden efectivamente y dónde se encuentran los efectos son más bien los jóvenes y en las personas que tienen menos educación y menos experiencia. ¿Ya? Cuando subimos el mínimo, ahí es donde se ve el efecto. ¿Y por qué? Porque efectivamente tiene que ver con lo que les explicaba respecto a lo que estamos viendo en la crisis. Uno tiende, cuando se hacen los costos laborales más caros, uno tiende a sacar a quienes son menos experimentados porque producen menos y por lo tanto me entregan a mí
como empresa menos productividad. ¿Ya? Entonces, eso en general, pero hablar hoy día de si esto va a tener consecuencias en el mercado laboral, sí, claro que va a tener consecuencias, porque hoy día no estamos en un mercado laboral sano, estamos en un mercado laboral con muchas personas desempleadas y muchas otras que están inactivas, que ni siquiera me están mostrando la realidad de una tasa de desempleo, porque hoy día no están buscando. Pero cuando empiecen a buscar, esta tasa también va a saltar y también nos vamos a preocupar. Entonces, y ahí viene la segunda parte, la plurianualidad. Yo creo que es bueno ponerse una meta a largo plazo y decir, este va a ser mi salario ético, y la discusión que quiero tener es que vamos a sacar a la gente del mínimo si trabaja, de la pobreza si trabaja. Sin embargo, ese acuerdo tiene que tener ciertas salidas también. ¿Ya? O sea, si lo que ocurre es que la pandemia no pasa en julio de este año y en agosto de este año, y seguimos con un rebrote en diciembre y quizás en el 2022, ese mecanismo tiene que tener un mecanismo de salida, porque de lo contrario puede ser que nos arrepintamos, digamos, si tenemos todo fijado desde ahora. Pero por otro lado sí estoy convencida de que la discusión tiene que venir por una cosa valórica, y además por algo que se nos reclama. O sea, efectivamente a lo mejor nos acostumbramos a hacer esta discusión de a poco y con las preocupaciones de la economía más que las preocupaciones de los hogares, ¿ya? Y yo creo que hay que volver a esa discusión, pero es importante saber que en este periodo es difícil, y por lo tanto hay que ponerlo en una meta más de largo plazo. Y lo último era respecto, me parece, a lo que dijo la senadora Goich, monto, mecanismo y plazo, que creo que lo resumí en lo anterior también. Yo creo que el monto efectivamente tiene que empezar a ser importante, y a mí me gustó lo que se hizo cuando se habló, ¿cierto?, de este salario ético, y se puso una meta de más largo plazo. Creo que aquí las políticas sociales también son importantes. La comisión salarial que se hizo en el gobierno anterior tenía una propuesta de ese estilo, que era un poco salario mínimo y un poco otras políticas sociales, pero yo creo que hoy día también la demanda va a ir más por el salario que por las políticas sociales. Y si las políticas sociales afectan a la participación y a esta recuperación de empleo, yo creo que ahí hay dos cosas. Uno es lo que, supongamos que hoy día se suba el salario mínimo y entreguen ustedes, ¿cierto?, algún subsidio a las empresas más pequeñas o las que se puedan afectar, ¿cierto?, por este aumento. Ese tipo de ayudas hay que ir sacándolas de a poco cuando uno pueda ir notando que la economía se está recuperando, cuando podamos ver que las personas que hoy día están desocupadas entran, agarran un puesto de trabajo, están inactivos, logren entrar al mercado laboral y encontrar trabajo. Entonces ahí yo creo que hay que empezar a pensar, ok, saquemos entonces estas ayudas y vamos poco a poco. De nuevo, idealmente poco a poco, porque si uno lo hace de una manera, pasar entre 0 y 1, es probable que genere algunas distorsiones y hagamos daño no solo a la economía, sino que también a los hogares. Creo que con eso, si no me equivoco, abordé todas las preguntas. Muchas gracias, Lorena. ¿Alguna otra pregunta, comentario de parte de los colegas? ¿No? Senador Montes. A David le hicimos un par de preguntas, no sé si las recordará. David. Está muteado, David. Sí, muchas gracias. Quería referirme efectivamente a algunos de los temas que se tocaron. Senador Montes, sobre el rol del salario mínimo en la economía, yo soy de los que piensa que el salario mínimo es muy importante y no es que exista simplemente porque no es posible que no exista,
en una visión más cínica, ¿cierto? Sino porque en verdad tiene un papel. Y eso de alguna manera se ha ido estudiando cada vez más, en particular porque si bien es cierto en mercados muy competitivos, se ha encontrado, digamos, la evidencia que efectivamente las empresas tienen una suerte de poder monopsónico y por lo tanto el salario mínimo juega un papel importante en todos esos sectores de la economía, incluso en sectores muy competitivos, donde hace la diferencia. Y por lo tanto la política de rezagar el salario mínimo o de hacer que sea lo más bajo posible para efectos de que no sea relevante es una política, pienso yo, equivocada. Donde también pienso, y eso creo que se ha ido de alguna manera asentando hoy día en la discusión económica, hacía referencia Lorena precisamente también a la literatura sobre el salario mínimo, que tuvo un cambio sustantivo a partir de los años 90 con la evidencia, básicamente, a partir de evidencia, de datos. Por otra parte, hay una... eso no obsta a que, de todas maneras, pienso que todos los economistas estamos de acuerdo en que el salario mínimo como una fijación de precio sobre un cierto nivel muy alto, ¿cierto? Básicamente lo que hace es generar problemas de empleo, ¿cierto? Que es el efecto más clásico del salario mínimo, donde de alguna manera no es una buena herramienta. Entonces, en este fine tuning que hay que tener, digamos, para ir subiendo el salario mínimo con empuje, porque no hay que rezagar el salario mínimo, porque puede tener efectos importantes, ¿cierto?, para combatir la falta de competencia en el mercado laboral también, digamos, que enfrentan los trabajadores. Hay que hacerlo con ese nivel de cuidado, porque yo soy partidario de que la política sea más activa, más que pasiva, digamos, de todas maneras. Eso quisiera decirlo, digamos, porque pienso que hoy día tiene mucho más fundamento y los ejemplos que se han dado algunos acá creo que son importantes. Ahora, en ese contexto también quisiera decir que la crisis que estamos teniendo configura un caso clásico. ¿Sí? Es decir, creo que el senador, no me recuerdo, creo que el senador Galilea mencionaba, ¿cierto?, sobre el tema del desempleo, o sea, básicamente, bueno, si uno siente o no siente que es como si tuviéramos una situación de desempleo del 20%, bueno, los hechos son claros, digamos, ¿cierto? Hay un nivel de empleo en la economía que es inferior de manera significativa, es decir, entre 1 millón y 1.300.000 empleos menos que los que teníamos antes de la crisis. Y ese hecho objetivo, más allá de las percepciones, digamos, para eso están las encuestas, para poder capturar exactamente eso que está ocurriendo, configura una situación del mercado laboral, no solamente en Chile, también en otros países, pero en Chile es más agudo que en otras partes, que hace que haya que ser doblemente cuidadoso en la fijación del salario mínimo. Quisiera simplemente recordar que voy a tomar solo los datos del INE aquí. El INE mostró que hubo una caída de 2 millones de empleos entre el mes antes de la pandemia y julio de 2020. Eso es un 22% de caída en el empleo. Los jóvenes, los menores de 24 años, ¿cuánto cayeron? No cayeron 20% como cayó el grupo total promedio. Los jóvenes cayeron en 48%. La caída en empleo juvenil fue gigante, 48%. Las personas de baja educación, ¿cierto? Los trabajadores con educación básica, cayeron en 41%. La caída se amplificó, para decir, aquellas personas con menor educación, con menor edad, tuvieron caídas amplificadas. ¿Y qué ha pasado en la recuperación? Según los datos del INE, la recuperación está más o menos en torno al 50%. ¿Qué ha pasado con la recuperación de los jóvenes? Va mucho más lenta que el promedio. Según el INE, 35% de los jóvenes. Las personas de menor educación, 27%. Vale decir,
esos son los grupos que sufrieron más en la caída de los empleos y son precisamente a quienes le está costando más recuperar el empleo. Hay dos Chiles en esto. Por ejemplo, tomen ustedes a los trabajadores universitarios. Los trabajadores con educación universitaria tuvieron una caída que fue mucho más suave que la del resto de la economía. Tuvo una caída no de 20% en sus empleos, sino de 6%. Y en este minuto, bueno, ya hace varios meses, ya recuperaron el empleo perdido. Hoy día los trabajadores universitarios tienen un nivel de empleo superior en 5% al que tenían antes de la crisis. Vale decir, la crisis básicamente ha llevado a expandir la demanda por trabajadores universitarios. Es completamente distinto a lo que le pasa a las personas que ganan el salario mínimo, los que están ganando el salario mínimo. Los universitarios son los que están haciendo teletrabajo, ¿cierto? Son las personas que están adaptándose a la forma de trabajar, a la crisis actual. Entonces, aquellos que queremos beneficiar, ¿quiénes son? Son precisamente los que más han perdido en la crisis. Y entonces tenemos que ser doblemente cuidadosos para no hacerles un regalo que en verdad es una traba, ¿cierto? Para el desafío más grande que tenemos en este minuto, que es generarles oportunidades de ingreso, devolverles esos empleos que se han ido perdiendo. El senador también mencionaba el tema de la subdeclaración. Bueno, podemos tal vez conversar sobre la materia. Yo tengo más dudas sobre eso. Creo que en general es posible conciliar. Si uno mira los datos de la Superintendencia de Pensiones, muchas veces se contrastan con los datos que vienen de las encuestas, como la encuesta suplementaria de ingresos, la encuesta CACEM, pero la verdad las cosas es que los datos son bastante compatibles si es que uno considera que los datos de la Superintendencia de Pensiones son del grupo más formal, del grupo que cotiza, y son datos brutos, ¿cierto? Y típicamente cuando uno mira los datos de las otras encuestas son datos netos de cotizaciones, pero cuando se hace la igualación, en general son datos bastante compatibles. Creo que al final lo central, yendo a las últimas intervenciones de los senadores Letelier y la senadora Goich, es fundamental distinguir el objetivo del instrumento. Y creo que en el objetivo es donde creo que podemos estar de acuerdo y se pueden generar los consensos. Ahí es donde hay que poner las metas, ¿cierto? En los objetivos. Y el objetivo efectivamente debiera ser que las personas tengan un ingreso que les permita efectivamente alcanzar esos mínimos éticos lo antes posible, en el plazo más corto posible. El salario mínimo es uno de los elementos importantes porque el ingreso laboral es el elemento central, debiera ser el elemento central en general en los ingresos de las familias y por lo tanto es fundamental y el salario mínimo tiene que ir en esa línea. En el intertanto son las otras políticas las que tienen que acompañar y yo pienso que dentro de todo lo negativo que tenemos en este minuto, ¿cierto? El problema, la crisis, quisiera mirar con ojos positivos lo que tenemos. O sea, hoy día tenemos instrumentos que no teníamos. Tenemos el ingreso mínimo garantizado, tenemos subsidios. Claro, los podemos mejorar. Pongamos el foco en eso. O sea, ok, si el problema es que, por ejemplo, el ingreso mínimo garantizado tiene una pendiente muy fuerte, ¿cierto? Básicamente se extingue muy rápido, tiene poca, eso que decía Lorena, tiene poca gradualidad, se va retirando el subsidio muy rápido, por ejemplo. Eso se puede perfeccionar, esos son los instrumentos que hay que corregir tal vez, hay que mejorar los montos en los subsidios que son de manera más permanente, y los subsidios eventualmente podrían irse retirando en la medida en que se va empujando el salario mínimo, pero esa mezcla de instrumentos me parece que es lo que podría permitir tener una meta, donde un elemento central de la meta tiene que ser el lograr recuperar los empleos que teníamos antes. Eso debe ser parte de la meta. En la medida en que eso vaya ocurriendo, el salario mínimo puede volver a jugar un papel, a mi juicio, que debería ser el que debería jugar en general en una economía donde ya el desempleo es bajo. Muchas gracias. Gracias, David. ¿Alguien más? Ok. Colegas, nosotros tenemos sesión ahora de sala.
y tenemos que seguir viendo esto con el Ejecutivo más tarde, de acuerdo a lo que habíamos conversado, así que si les parece, Juan Pablo. A David y una consulta, Lorena. Entonces, un acuerdo plurianual en el contexto que estamos, donde se generan certezas y donde el instrumento de reajuste que estamos discutiendo es un instrumento fundamental. Parece que un acuerdo plurianual puede ser un buen camino en vez de reiterar esta discusión año a año, porque nos permite fijar una meta. ¿Tú compartirías eso, David? Sí, senador, lo compartiría y pienso que tenemos que apuntar al ingreso, al ingreso mínimo que cualquier trabajador debería tener, cualquier trabajador, por ejemplo, jornada completa. Y luego es una discusión entre técnica y de coyuntura, cuál es el peso que debería tener en ese ingreso el salario mínimo. En una situación de emergencia como la tenemos, probablemente va a ser menor. En una situación de regularidad y con un mercado laboral pujante, el salario mínimo debe ir a la par con el resto de los salarios de la economía. Y probablemente incluso pueda tener un rol mayor. Pero esa definición de los detalles es la que debería tal vez ir quedando para la situación de coyuntura, de manera tal de que la selección de los instrumentos sea la más adecuada. Ahora vamos a estar usando mucho subsidio con la contratación. Necesitamos incentivar la contratación, además de trabajo formal, que es crucial, ¿cierto? Entonces, está bien, lo que se está haciendo hoy día ya es importante. Entonces, todo eso se pone junto y creo que puede dar una meta que tal como la que en su oportunidad, años atrás, digamos, el obispo Boich puso, ¿cierto? Y fue muy importante, coincido con eso. Tal vez ahora se puede dar esa señal importante, porque es una meta por la que además tenemos que trabajar todos juntos. Gracias. Gracias, David. Gracias, Lorena. Creo que de verdad ha sido tremendamente ilustradores las exposiciones de ustedes, sus opiniones, los datos que nos van a servir para contrastar con la información que estamos tratando de recabar del Servicio de Impuestos Internos, del INE y de otros organismos. Y creo que la visión de ustedes del por qué existe el salario mínimo, cuál es su objetivo desde la perspectiva valórica, ética, hasta obviamente desde la perspectiva del impulso al desarrollo económico, son tremendamente relevantes y muy importantes para nosotros como miembros de las comisiones de Hacienda y Trabajo. Y creo que nos van a servir para construir una propuesta que podría ser, ¿no es cierto?, retomar cosas que se hicieron en el pasado, que hicimos en el pasado, como los ingresos definidos de manera plurianual, como lo ha planteado el senador Letelier, la senadora Goich y otros colegas, hasta, ¿no es cierto?, los parámetros que deben permitir construir el instrumento y las variables. Así que, de verdad, muchas gracias a ambos por la disposición, el tiempo, la claridad. Esperamos, Lorena, que nos mandes la presentación y David, los datos que nos comprometiste. Y colegas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión por la hora, nos vamos a juntar, espero, más tarde o mañana de ser necesario. Muchas gracias y se levanta la sesión. Gracias, Soledad, y a todo el equipo técnico. Muchas gracias.